Saludos. Hoy hablaremos de los terribles crímenes de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Aprenderás por qué se crearon burdeles japoneses en los territorios ocupados, qué es la droga 606 y con qué fin se administraba a las mujeres embarazadas, y si es cierto que uno de los crímenes más terribles del país del sol naciente se esconde hasta ahora. Asegúrese de ver el vídeo hasta el final para descubrir todos los detalles impactantes. Impactante por su inhumanidad hasta el día de hoy. Muy pronto se cumplirán 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todos los horrores y crímenes de aquel conflicto a gran escala no han remitido hasta nuestros días. Se escribe sobre ello en libros y artículos, se muestra en las pantallas de televisión y los veteranos están dispuestos una vez más a compartir muchos detalles de aquel periodo. Además de Alemania, hubo otros estados que apoyaron la ideología de los nazis. Y uno de estos aliados fue el Imperio de Japón. Seguro que adivinas los crímenes japoneses, pero no tienes una idea más amplia de las atrocidades de este ejército. Es importante señalar que esos crímenes eran masivos y tenían como objetivo humillar el honor y la dignidad de las personas. Sufrieron especialmente los civiles de los territorios ocupados y los prisioneros de guerra. ¿Sabía usted que los prisioneros de guerra eran obligados a marchar hasta 100 kilómetros? Es irreal imaginar la agonía que experimentaba la gente en aquella época. Durante esas marchas, las víctimas a menudo no recibían agua ni comida, y las condiciones climáticas, calor insoportable, empeoraban la condición humana. Es natural que no se sobreviviera en tales condiciones. Los que no podían ni física ni mentalmente continuar un viaje tan difícil eran exterminados por los japoneses. Además del cruel trato a las personas, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial decidieron crear las llamadas estaciones de confort. En esencia, se trata de los mismos burdeles. Pero no solo eran específicos, sino también muy crueles e intimidatorios. Las niñas y mujeres que se encontraban en esos lugares rara vez sobrevivían. Examinemos esta cuestión con más detalle. El dispositivo, la especificidad y la finalidad de los centros de acogida japoneses. Por desgracia, hacerse una idea completa de los burdeles del país del sol naciente en la actualidad no es posible. Esto se debe al hecho de que los japoneses en ese momento trataron de eliminar cualquier información junto con otras fuentes. Además, el gobierno japonés quería no reconocer tal delito durante el conflicto militar. Sin embargo, la información permaneció, gracias a la cual es posible imaginar el horror que se vivía en las casas de confort. Volveremos sobre la cuestión de la desclasificación de estos lugares, pero más adelante. Así pues, las casas de solaz se crearon por orden del emperador del Imperio japonés en los territorios ocupados por los soldados. También es importante el hecho de que tales burdeles comenzaron a funcionar en 1932 y siguieron operando hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. No existen datos exactos y oficiales sobre el número de casas de solaz hasta la fecha, pero se sabe con certeza que hubo más de 400. Estas instituciones eran barracones ordinarios, cada uno de los cuales albergaba a 10 personas. La edad de las mujeres era de 11 a 30 años. También las estaciones de confort se dividían en 3 grupos: comerciales, públicos y a disposición exclusiva del personal militar. Se preguntarán, ¿estos establecimientos empleaban exclusivamente a niñas y mujeres japonesas? Por desgracia, no exclusivamente. Al principio, los burdeles tenían escasez de trabajadoras. Es comprensible. Pocas japonesas aceptaban ir a un lugar donde es necesario satisfacer constantemente las necesidades fisiológicas de los soldados. Aunque en un principio el gobierno japonés esperaba que los burdeles fueran voluntarios. Debido a la escasez de mujeres japonesas, se decidió no solo reclutar a mujeres de comportamiento fácil, sino también secuestrarlas. En el primer caso, los burdeles japoneses se sintieron atraídos por las condiciones de lujo y los elevados salarios. Y no hablaban de prostitución, sino que mencionaban otras profesiones: costureras, criadas.
Por desgracia, muchas personas cayeron en esos trucos. En cuanto al secuestro de niñas y mujeres, los japoneses se centraron en los países vecinos del este. Primero empezaron secuestrando a gente de China, en este caso eligieron Shanghái, y luego de Corea, Taiwán, etc. Las víctimas no podían hacer nada al respecto. Además de todo lo anterior, algunas familias pobres, por desesperación, vendían personalmente niñas a los japoneses para ganarse la vida. Por último, los centros de acogida tenían como único objetivo alimentar a los soldados de su ejército. Salvo que tales instituciones se convirtieron en un auténtico infierno para niñas y mujeres durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Lo que realmente ocurría en los burdeles japoneses. Como recordarás, se intentó destruir toda la información innecesaria sobre los sucesos en las estaciones de confort. Y cuando lo hicieron, realmente ocultaron muchas cosas. Antes de entrar en todos los detalles de los horrores en los burdeles, llamemos su atención sobre la justificación del gobierno japonés. Las autoridades aseguraban que de esta forma no solo era posible evitar las violaciones masivas en las zonas capturadas, sino también prevenir el riesgo de propagación de enfermedades venéreas entre los soldados. Salvo que las violaciones continuaron de todos modos. Y ahora conozcamos por fin lo que tuvo que experimentar no solo una mujer de 30 años, sino también una niña de 11 años. Una vez más, nos convencemos de la inhumanidad del aliado del Tercer Reich. En primer lugar, el número de soldados que servían. Inicialmente, cada niña y cada mujer tenía que satisfacer las necesidades, servir, de 30 personas en un día. Sin embargo, después el listón se subió 2 veces. En segundo lugar, la actitud inhumana hacia el sexo femenino. En los burdeles japoneses, el honor, la conciencia y la moralidad quedaban relegados al último plano, si es que existían, claro. Las niñas y las mujeres eran regularmente golpeadas, maltratadas e incluso cometían actos que las llevaban a la muerte. Por ejemplo, por la más mínima desobediencia o falta, podían decapitar a la víctima con una espada, y se llevaron a cabo innumerables experimentos con las desafortunadas para las necesidades de los logros japoneses. Muchas de las propias víctimas acabaron con su vida cuando no pudieron soportarlo psicológicamente. Por ejemplo, con la ayuda de una sobredosis de opio, una cuerda con un lazo y una bala disparada durante un tiro en la cabeza. De nuevo, era casi irreal sobrevivir en tales condiciones. En tercer lugar, la crueldad con las mujeres embarazadas. Si por una razón u otra la víctima se quedaba embarazada, los japoneses se deshacían del feto lo antes posible. Para ello, se utilizaba la droga 606, que es arsénico ordinario. A continuación, se administraba a las embarazadas la dosis aumentada, lo que tenía consecuencias extremadamente negativas para el organismo de la mujer, hasta el aborto espontáneo. En algunos casos, las madres de los niños no nacidos murieron junto con el feto. Por supuesto, cada día las mujeres japonesas y de otras nacionalidades se sometían a exámenes médicos. En realidad, el procedimiento habitual de cualquier burdel, destinado a detectar enfermedades venéreas. Parecería una profesión muy humana en todo momento. Por desgracia, también los japoneses fracasaron. Incluso los médicos japoneses se mostraron irrespetuosos e insolentes con las víctimas de las casas de solaz. Hasta el día de hoy no admiten su culpa. Los actuales habitantes de China, Corea, Taiwán y otros países asiáticos no han olvidado los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. La cuestión de los burdeles japoneses sigue abierta a día de hoy. ¿Por qué abierto? Porque el país del sol naciente no quiere reconocer todo lo que ocurrió durante la existencia de las estaciones de confort. Sorprendentemente, a principios de los años 90 se llegó a un tribunal. El pueblo exigió al gobierno japonés que dijera la verdad y admitiera su culpabilidad. Después de algunos años más, el primer ministro de Japón finalmente habló. Solo que esta vez dejó claro que las pruebas de participación en tal crimen eran insuficientes.